Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente por este medio. Es fantástico poder edificarnos en la palabra y nosotros poder considerar lo que para nosotros tenemos que hacer hoy en día con relación al tema de la iglesia. Quiere el Señor que ustedes y yo hoy podamos eh, ser edificados y este tiempo aprovecharlo. Esta es nuestra segunda clase del curso y esperamos poder ser de edificación para ustedes en este tiempo. Mi hermana Alice, ¿quisieras tú orar por nosotros para comenzar en este tiempo de edificación? Por supuesto que sí. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Alabamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Y estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto para aprender más de tu palabra, Señor. Que seas tú ayudándonos, iluminándonos, Señor, para entender cada vez más, Señor, quién eres tú, Dios, a través de tu palabra, que lo podamos ver. Te alabamos, Dios, y damos gracias por cada uno de los que nos acompañan, Señor, y de aquellos que se irán añadiendo a la clase, y aún de aquellos que la van a ver, Señor, ya en la posteridad. Te alabamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mi amada hermana, muchas gracias. Hemos pasado o estamos hablando sobre eclesiología. La eclesiología, ¿qué estudia realmente? El origen, propósito, historia, funcionamiento, administración, efectividad de la iglesia. Y nosotros queremos a través de este tiempo, pues, considerar algo que es importante. Y los que quisieran compartir un poquito con nosotros, debemos aprender algunas cosas fundamentales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, tal como dijo el Señor Jesús, lo es el mismo. Es la piedra angular donde profetas y apóstoles, su mensaje se une para todos y cada uno de nosotros. Por eso hace 8 días, cuando nosotros estuvimos hablando, dijimos que la iglesia nace en el corazón de Dios. ¿Esto es claro? Sí, sí, Señor, es muy claro. Ok, entonces yo no sé, Alice, si tú me puedes ayudar hoy en clase, sería interesante para interactuar, porque creo que tú has estado muy atenta a todo lo que hemos estado compartiendo y tenemos que meditar en cosas fundamentales como y muy básicas en sí, pero que a veces no comprendemos. Las personas cuando hablan de iglesia por lo general se pierden y se pierden porque consideran algo muy natural cuando dicen, pues la iglesia está conformada por creyentes, los creyentes se llaman cristianos y Cristo vino hace 2000 años. Por lo tanto, entonces la iglesia nació con Jesús en el Pentecostés y la gran mayoría de los estudios bíblicos teológicos de los evangélicos nace de esa manera. No sé si ustedes se ha dado cuenta, Alex, que es lo normal o usual que se habla. Y cuando Sí, sí, Señor. y cuando usted se da cuenta, si quiere, deje su micrófono abierto y charlamos sobre la clase que vamos a tener hoy, porque se trata de la historia. Pero cuando nosotros decimos, oiga, pero ¿quiénes son mi iglesia? Todos los salvos por gracia. Y hasta ahí no tenemos problema. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos que pensar en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que te han enseñado a ti, Alice? Lo que tú has visto en los años, porque tú tienes muchos años de fe cristiana y de estudiar. Tú has estudiado teología, instituto. Sí, listo, a ver. En lo que yo he estudiado aquí con MINT, aprendí desde, bueno, desde una de las primeras clases que recibí allá en Bosa,
es que pues la iglesia es todo, es desde el primer salvo hasta el último salvo que habrá. En lo que normalmente enseña en toda iglesia, en nosotros recibimos también teología ahí en la iglesia, y ellos nos dicen es que la iglesia inició fue desde Hechos, desde el Pentecostés. Yo por lo menos entré ahí a debatirles eso, a decirles, no, pero es que entonces todos los salvos del Antiguo Testamento, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué pasa entonces con Abraham? ¿Qué pasa con David? Con todos ellos que en ese momento ellos no conocían a Jesús, a ellos se les fue prometido ese Mesías, para ellos fue la promesa que nunca vieron. Entonces, ellos, ¿qué va a suceder con ellos? A mí me dieron otra cuestión de teorías que no concordaban Pero para quisiera nada. que tú presentaras esas teorías para poder responder y tener una respuesta, porque la gran Ah, mayoría bueno, habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o habla de que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. sí, sí, digamos que ellos, hay algunos que dicen que la iglesia es solamente todos los descendientes de Israel. Bueno, ahí está el conflicto, que entonces bueno, yo también decía, bueno, si son desde Israel, entonces, ¿qué pasó con los de antes? Porque hay que tener en cuenta que Israel era Jacob que, o sea, si era Jacob, y él tuvo a sus 12 hijos, que fueron las 12 tribus, entonces no todos los judíos, ¿qué pasó? Eso entramos nosotros en un debate de todo eso, porque yo decía, bueno, y los otros salvos, Abraham, todos los de ahí para atrás, que ellos se salvaron, ¿por qué? Entonces me decían que una cosa era la salvación por gracia y la otra por la ley. Y pues yo decía, no, porque nadie ha podido cumplir la ley. O sea, nadie, ningún ser humano ha podido cumplir la ley. Entonces eso indicaba que ellos no eran salvos. Y ahí vino otro conflicto también, y era que, por ejemplo, a mí me decían que no, que era que Cristo cuando había muerto, entonces en esos 3 días que estuvo allí, él descendió a los infiernos y entonces de allí evangelizó a los otros. No, eso fue algo muy terrible, porque menos por ahí no era la situación. Y ahí entramos nosotros en bastantes como contradicciones. Pero perfecto, la idea de poder resolverlo a la luz de esto es aprender cosas muy importantes y básicas que a veces uno las da por sentadas que ya las sabe, pero cuando uno se da cuenta pasa algo interesante, no sabe cómo argumentar. Y Ah, sí. algo que yo quiero que nosotros hoy consideremos es eso, cómo nosotros argumentamos lo que nosotros queremos mirar. Y ahora hay algo que es interesante que voy a plasmarles aquí, que nosotros este cuadrito ya lo hemos visto en otras oportunidades, ¿sí? Ver la historia de la redención, la historia de la redención. ¿Por qué razón? Porque para hacer una buena defensa de la fe no es cuestión de ganar o de perder, sino hay que tomar la Biblia y hay que decirle a las personas, vengan, razonemos como razona la Biblia. La Biblia nos dice que hay un comienzo de todas las cosas o algo que nosotros conocemos como un inicio en Génesis. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, la lucha o la pelea que las personas que nos dicen estas cosas tienen razones muy poderosas, ¿sí? Y te voy a decir por qué, Alex, algo que es muy importante y que tenemos que considerar. La historia de la redención, nosotros hoy la tenemos que presentar, pero Moisés también la tuvo que presentar a las personas en el desierto, cuando tuvo que sacar eh, Moisés a los israelitas, a los esclavos
de Egipto, podrás creer que ellos no conocían como nosotros conocemos la verdad de Dios. Ellos no sabían quiénes eran realmente, no sabían para dónde iban y ellos tuvieron que tener respuestas. Si te das cuenta, hasta ese momento ellos eran esclavos israelitas hace 400 años. ¿Sí es claro? Sí, sí, señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que decirle, si nosotros vamos a la Biblia, hay algo que es interesante con las escrituras. La Biblia no tiene dos pueblos o no nos habla de dos pueblos. La Biblia nos habla de algo totalmente diferente. Qué nos dice la escritura? La escritura nos dice algo muy interesante. Cuando uno va a cualquier parte de la Biblia, nos va a hablar en los evangelios de los salvos y nos va a hablar que los salvos son tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento y que la salvación es por gracia. Efesios capítulo 1, lo que leímos hace 8 días, nos dijo que nace en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Pero cuando nosotros hablamos de historia, y hoy se trata de historia, y no tenemos que repetir la clase pasada, sino tenemos que dar respuesta a aquellas personas que ven dos tipos de pueblos, Antiguo y Nuevo Testamento. Perdón, en el Antiguo Testamento ven a Israel y nosotros tenemos que ser lógicos en nuestra regla de medida. ¿Por qué razón? ¿Cuánto tiempo abarca el Antiguo Testamento? Es una pregunta, Alice. Son 2000, 4000 años. Muy bien, estás viendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Son 4000 años antes de Cristo, Ya lo vi, sí. ¿sí? Entonces, la idea es aprender y que nos quede claro a todos nosotros, porque a veces nosotros pensamos que sabemos y los versículos tienen que tomar una idea para nosotros, ¿sí? Y hoy yo quiero que nosotros hagamos ese ejercicio pedagógico de que esta historia son de 4000 años y tenemos Ay, que, dime, no, no, sí. Es que puse acá una línea que no era. no te preocupes, yo ya la borro ahorita. Y esos 4000 años es antes de que Jesús viniera, ¿sí? Como ves en el gráfico, acá tengo yo, esta es la historia de la redención. Comienza en el inicio y está comenzando con la narración de Génesis, pero ahora yo quiero que nosotros pensemos algo muy importante. ¿Cuándo se contó la historia de Génesis? Ayúdeme. ¿Cuándo se contó la historia de Génesis? Sí. Pues es que ese libro, según eso, es de Moisés, ¿no? Ajá. Entonces ya lleva mucho tiempo, como 2000 años, no, sí, como 2000 años. Mire lo interesante. Todas las cosas comienzan en el inicio, Génesis. Y cuando nosotros vamos a la cronología, ¿sí? La cronología bíblica es muy importante y nosotros las olvidamos, ¿o no? Sí, ¿Por qué razón la olvidamos? Porque nosotros pensamos que está, primero la Biblia está escrita de esa manera, cronológicamente, y ujú. nosotros olvidamos cómo pasó las cosas. Y nosotros nos olvidamos cuándo comenzó realmente la historia de Moisés. ¿Cuándo fueron los tiempos bíblicos? ¿Sí? Nosotros a veces pensamos y partimos, eh,
y pensamos que todo se fue dando y que esta historia nosotros la hemos entendido bien, y no es así. La cronología bíblica nos va a dar fechas muy interesantes que nosotros hemos olvidado. Cuando nosotros vemos el Éxodo con Moisés, o sea, es más o menos el año 2500 antes de Cristo. O sea, más o menos en este gráfico sería por acá. Entonces, el Éxodo 2500 años antes de Cristo. Todas estas son fechas aproximadas, nos podemos equivocar, es un aproximado. Pero aquí en el Éxodo, ¿qué quiere decir? Que acá tenemos un vacío hacia atrás, ¿sí? Hacia el inicio, ¿de cuántos años? De De aproximadamente 1500 años, 1500. ¿sí? 1500 años. ¿Por qué yo estoy haciendo este cuadrito? Es para que comprendamos que la narración bíblica nos quiere contar algo. Moisés, ¿qué le dice al pueblo en el desierto? Obviamente inspirado por Dios. Les dice, les voy a contar de dónde vienen, quiénes son y a dónde vamos a ir. Pero esto está sucediendo aquí, ¿sí? Aquí, en este momento histórico. Ellos están en el desierto, porque acá comienza toda la historia, ¿o no? Sí, sí, señor. O sea, pero lo que nosotros vemos, algo que es curioso y que nosotros tenemos que considerar, es que desde el inicio, o sea, aquí desde el inicio, hasta cuando vino Cristo, el Señor nos dice que hay personas que fueron salvadas por gracia. Estas personas no fueron salvadas por la ley. Comienzo con Adán, porque Moisés les cuenta al pueblo, aquí donde está este botoncito rojo en el Éxodo, ¿sí? Vamos a cambiarle de color para que no se confunda con el otro. Vamos a ponerle un color desierto, así ese color mostaza. Acá en el color mostaza, él les cuenta de dónde vienen ellos, o sea, cuál es su linaje, cuál es su, o sea, ellos vienen, aunque en este momento están siendo un pueblo, ellos ya eran un pueblo, según lo que les va a contar Moisés en Génesis, desde el Génesis, o sea, desde el paraíso. No sé si es claro, Sí, sí, señor. ¿sí? Estas personas salvas llegan más o menos hasta aquí y uno dice, oiga, interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos olvidado esta pequeña historia. Acá hay un pueblo que está siendo salvo y nosotros hemos olvidado que son desde Adán. Moisés les dice, vengan, hay una historia desde que Dios creó todas las cosas que comienza con Adán, con Eva. Hay unos descendientes, Seth, que es el tercer hijo de Adán y de Eva, fuera de Abel y de Caín. Y de ahí viene una línea genealógica, Noé. Luego de Noé viene Taré, de Taré viene Abraham, Isaac, Jacob. Vienen los dos hermanos. Y estamos aquí porque Dios nos ha preservado siendo un pueblo insignificante. Pero todos ellos, por 1500 años, fueron salvados. ¿Por qué? Por Por gracia. gracia. No fue, o sea, entonces alguien dijo, sí, claro, es que acá en el Éxodo se publica la ley. La ley de Dios se publica la ley de Dios. Listo. Acá en el Éxodo se publica la ley de Dios, pero recuerda que la ley de Dios tiene por lo menos tres o cuatro aspectos. Tiene la ley moral, la ley civil, la ley litúrgica. Hebreos, todo el libro de Hebreos nos va a contar esta historia y nos va a decir que hay un pacto antiguo y un pacto nuevo, mejorado,
¿Por qué razón? Porque cuando se publica la ley, o sea, Dios le da la ley a Moisés, no solo le da los 10 mandamientos, le da 613 mandamientos y le dice, Ujú. ustedes van a ser mi pueblo si obedecen esta ley. Pero fíjense lo interesante, que esa ley les va a enseñar algo que es interesante. Esa ley le va a enseñar hasta que venga el Mesías, ¿sí? Hasta que venga el Mesías les va a decir algo que es muy importante. Todo eso es sombra del Mesías. Y el Mesías es la cabeza ¿de dónde? Alice, quédate conmigo. ¿Cómo así? O sea, sí, ¿cómo así? No, no le entiendo la cabeza de qué. Por eso, el Mesías, ¿cabeza de qué es? Perdóname. Contéstame. Pues No te es que el preocupes Mesías si te es, equivocas. pues es la cabeza de ese pueblo. Ok, pero ¿cuál pueblo? Pues Perdóname que sea de, tan no, pedagógico, pero sí, es para sí, sí, poder sí. entender que todos entendamos. Es la cabeza del pueblo de Dios. Pero es un Ujú, pueblo que Moisés está contando, que está diciendo que no es judío, no es israelita, sino salvados por gracia, porque viene Adán, Eva, Abel, Set, todos los descendientes, ahí vas a encontrar a Enoch, vas a encontrar a Noé, vas a encontrar a Matusalén, vas a encontrar a Tare, vas a encontrar a Abraham, Isaac, Jacob, y le dice, todos estos son tus antecesores. Ahora, Jesús en Lucas 24 le dice a sus discípulos cuando se les aparece en la resurrección, le dijo, los profetas, Moisés y los salmos hablaron de mí. Listo. ¿Por qué yo te digo que él es la cabeza de su pueblo? Porque hay dos palabras muy interesantes que la Biblia va a hablar sobre el Antiguo Testamento, sobre estas personas que son la asamblea de Dios. Es una forma como Dios los llama, ¿sí o no? ujú. También cómo los va a llamar. Mi pueblo, Sí, ¿cómo más? congregación, Muy bien, y lo mismo que congregación. asamblea. Entonces, ahora, Ujú, yo pregunto, esas dos palabras son sinónimas y es algo que es interesante. ¿Por qué razón? Porque se refiere en este Antiguo Testamento, asamblea, congregación, que en griego se va a llamar en el Nuevo Testamento iglesia. Si te das cuenta, en esta partecita, sí. cuando Jesús Ujú, viene, cambian todas las condiciones. Moisés estableció la ley estableció la moral del pueblo, el comportamiento civil y la liturgia. sí, Hebreos, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es porque la Biblia no lo dice, explica. Acá hay un pacto que va a estar en desuso, él va a explicar muy bien, pero él está hablando del sumo sacerdote, está hablando del cordero. ¿Y desde cuándo tenemos cordero? Desde Génesis. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo que matar algún animal para ujú, que nosotros decimos que es un cordero? Porque siempre él demandó la muerte de los corderos, por lo menos en esos 1500 años. Noé cuando descendió del arca, dice que hizo un tremendo sacrificio tan grande para adorar al Señor por esa salvación tan espectacular y nosotros lo vemos de esa manera. Ahora, algo que yo quiero que nosotros consideremos, ¿por qué nosotros estamos diciendo esto? Porque en el Antiguo Testamento, o sea, fíjense, nosotros estamos hablando que son 2500 años aproximadamente desde el Éxodo
hasta que vino Jesús, en estos 2500 años, nosotros nos vamos a dar cuenta que hubo un momento en que estuvo el pueblo conquistando, ¿qué estuvo conquistando? ¿Se acuerda? La tierra prometida, con Josué. Sí, señor. Luego de Josué viene el tiempo de los jueces Sí, y posteriormente el tiempo de la monarquía. monarquía. Ok, ahora, si nosotros somos justos con el texto, nosotros nos damos cuenta que en todo este tiempo hay cosas que tenemos que considerar. Sí, acá estamos viendo el pueblo de Israel, su historia en un sentido, pero en otro sentido estamos viendo también que dentro de ese pueblo de Israel está la iglesia, porque están los que se salvan. ¿Y por qué se salvan? Por medio de la fe, esperando al Mesías. Y muchos de ellos no recibieron lo prometido. Y eso es lo que nos dice Hebreos. Pero ellos vivían y se salvaban no por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué razón? Yo se los puedo comprobar a las personas. Y sí, me van a sacar textos de que quien cumple la ley perfectamente iba a ser salvo, pero nadie se salvaba. Por eso están todos los rituales de expiación a través de los sacrificios. Por eso el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por él mismo. ¿Sí es claro? Entonces nosotros vemos este Antiguo Testamento lleno de la gracia de Dios. ¿Estoy siendo claro, Alex? ¿Si está comprendiendo? Sí, sí. Sí, porque siempre la gracia de Dios es la que está en, pues desde el principio, o si no, no se hubieran salvado ellos, No se si hubiese no fuera salvado. por la gracia. O sea, usted Nadie se hubiera salvado. entonces dice, ay, es que Dios Noé encontró ese hombre santo de Dios. Listo. Hasta que entró en el arca, nosotros no sabemos que él haya tenido un pecado público. Salió del arca y ¿qué hizo? Sí, eh, plantó una viña y entonces se embriagó ¿Sí? con el Y fruto de su viña. celebró el nacimiento de sus hijos, alguna cosa celebró. Ujú. Y él Sí, pecó. Pero miren, no estoy buscando pecados de nadie, pero lo que estoy diciendo es que todos nos salvamos por gracia y siempre ha sido de la misma manera, el método es el mismo. Y el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículos 39 y 40 lo dice claramente. Los que murieron esperando al Mesías no recibieron lo prometido. Y nosotros estamos esperando al Mesías y tampoco no hemos recibido lo prometido, porque todos en un momento estaremos en la eternidad y recibiremos lo prometido. Entonces, fíjense que en el Antiguo Testamento, que está escrito en arameo y hebreo, las palabras para hablar del pueblo de Dios son asamblea, congregación, y asamblea y congregación en griego traducirían iglesia. iglesia. O sea, nosotros no estamos diciendo que hay en la historia de la Biblia dos tipos de pueblo, iglesia y el pueblo de Dios o la nación de Israel. No, lo que estamos diciendo es que siempre hay una lista cerrada y esto es muy fuerte lo que yo voy a decir. ¿Por qué razón? Porque es el plan de Dios. Yo no puedo cambiar el plan de Dios de otra manera, sino entender lo que el Señor me permite entender por su palabra y no puedo cambiar eso. O sea, fíjense que la iglesia sigue siendo la misma. Entonces, históricamente, ¿dónde nace la iglesia? Históricamente, pues nace Sí, desde el Antiguo Testamento, cronológicamente. desde, ¿desde qué? Desde el Génesis. Ok, Moisés le cuenta en el Éxodo, o sea, fíjense que, ¿qué hace Moisés? En el Éxodo, 2500 años por lo menos, o 2000 años antes de Cristo, se está con el pueblo y les dice, oigan muchachos, ustedes que los acabo de liberar, que creen en Yahvé o en Jehová o en el Eterno, como usted, el nombre que quiera usar, porque yo no tengo problema con eso. Les dice, les voy a contar algo. Nuestro Dios siempre ha tenido un pueblo que ha salvado por gracia. Salvó a Abraham pese de sus pecados. Salvó a Isaac pese a sus pecados. Salvó a Jacob. Y miren, cada historia
es más grave todavía. Si no lo salvó por gracia, yo no sé cómo lo salvó, pero seguimos viendo que Dios salva en todo tiempo por gracia. Ahora, acá hay una flechita roja o una línea roja que yo quiero que nosotros miremos. Esta que sale del inicio acá arriba y nosotros nos damos cuenta que en la historia de la redención va habiendo una revelación progresiva, ¿sí? Ujú, sí, señor. Pero no es una relación progresiva, no es una relación progresiva del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va aumentando en esta revelación progresiva? ¿Que aumenta? Pues que, Pero qué es lo que está aumentando? El conocimiento sobre el Mesías. Fíjense que hasta cuando él, o sea, desde acá cuando nace, nosotros nos damos cuenta de algo interesante. En Génesis 3:15 dice, de la simiente de la mujer nacerá alguien que pisará el calcañar, ujú, perdón, ¿cómo se llama esto? Que que pisará la cabeza de la serpiente. Y sí. de ahí progresivamente vamos a ver que es un cordero que será perfecto, que ese cordero debe de, con su sangre, limpiar, liberar, justificar, redimir. Cuando llegamos a Jesús, es el Mesías. Y Jesús lo confirma, dice, acá es el Mesías. Entonces los apóstoles decían algo, venga Señor, cuando venga tu reino, yo me sentaré a la derecha y a la izquierda. Y no, es que eso no es menester de ustedes. Luego Pilatos le dijo, mi reino no es de este mundo. Y es algo que es interesante. Cuando le dice que mi reino no es de este mundo, la historia sigue siendo progresiva, porque aquí los apóstoles pensaban que esto iba a ser algo histórico, ¿sí? Y resulta que no es algo histórico, mortal, terrenal, sino les dice, venga, esto va a crecer muchísimo más. Y esta revelación que va acá en esta misma flechita nos va diciendo que el Mesías que ellos esperaban no es el Mesías de la revelación, porque el Mesías de la revelación es verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote, y va a morir. Y los discípulos se entristecieron, dijeron, ¿cómo así que va a morir? Porque esa es la historia de la iglesia acá no sabía muy bien. Cuando él muere y resucita, Jesús los tuvo que volver a comenzar a reconvenir y a convencer de que era lo necesario, porque lo que tenemos que esperar es, como dice Hebreos, un reino inconmovible. Ujú. Y eso es interesante, porque cuando usted piensa inconmovible, ¿en qué piensa? Pues es algo que no se puede mover, es algo eterno. Exactamente. Y a mí me parece extraordinario, porque lo que nosotros estamos esperando es un reino inconmovible. Lamentablemente nosotros hemos olvidado en la historia de la iglesia. Entonces, fíjese lo interesante que la iglesia es congregación, es asamblea, y me voy a devolver otra vez hasta Génesis. Cuando el Señor tuvo el primer culto en esta tierra mortal, estuvo Él con la humanidad. Bueno, estuvo con Adán y con Eva, pero no hay nada de coincidencial en lo que el Señor hace cuando Él le pone ese nombre para decirnos y esperar que ese es el plan. El desarrollo de la iglesia es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que meditar en algo muy importante, porque desde que Jesús vino y empezó esta historia lineal, cronológica, nosotros vemos la historia de la redención.
no sé si es claro hasta aquí y se ha respondido, Alice. ¿Usted qué piensa? Sí, sí, señor. Está claro. Ahora, ¿qué si pasa? Y yo quisiera que nosotros consideremos esto. ¿Qué si pasa cuando Jesús viene y cuando Jesús cumple todas las sombras o todos los signos, señales, símbolos y sacramentos del Antiguo Testamento? ¿La historia de la iglesia se acaba? No, la historia de la No, iglesia no no, se no, acaba. sigue. Continúa, pero hay unos cambios. Y es ahí donde nosotros tenemos que revisar la historia de la iglesia. Porque nosotros a veces pensamos que la historia de la iglesia hay un solo monolito de fe, que nunca ha habido divisiones. Y queridos hermanos, ¿desde cuándo vemos las divisiones que hay? Pues desde siempre. Mire, está Pues, en pues yo, Génesis y ya hay divisiones. pues sí, porque nomás con Caín y Abel, ellos ofrecieron sacrificios y pues, digamos, sí, le ofrecieron la ofrenda al Señor y no era, pues una fue agradable y la otra no. Ajá. Mire, pensemos, ¿cuántas personas fueron salvadas donde Noé? 8. Listo. Y hubo divisiones. Ahora, pensemos, Abraham tuvo un solo hijo, pero en su casa hubo divisiones. Están los ismaelitas y están los que siguieron a Isaac. Esto es interesante. Ahora, en Jacob, sus hijos se dividieron. Las tribus luego se dividieron. Quedaron Sí, 10 tribus al norte, 2 y 2 tribus al al sur. sur. Dentro de los que regresaron del exilio, habían diferentes tipos como de fe. Vamos a considerar fariseos, saduceos, celotes, nazareos. No. Recuérdeme, Juan el Bautista, esenios, y eran tipos de fe. O sea, a veces nosotros queremos mirar la fe como que, ay, nunca ha cambiado. No, han habido luchas. Cuando nosotros entramos, vamos a ponerlo aquí en la iglesia apostólica, ¿hubo divisiones o no hubo divisiones? Sí, señor. En, en Hechos 15 prontamente nosotros vemos una división. Luego viene la iglesia posapostólica. ¿Hay divisiones o no hay divisiones? ¿Sí? Algunos lo ven como una bendición, yo no lo veo como una bendición, yo veo las evidencias. En la iglesia posapostólica, perdón, no es por, sino es posapostólica, hay divisiones. O sea, la iglesia después de los apóstoles. Nosotros vamos a ver en alguno de los libros de la Biblia cuando el Señor llama la atención, ya las iglesias tempranamente vemos que hay personas que desertan y luego viene la época de la patrística. Los primeros problemas que nosotros vamos a encontrar fueron con algunos que inventaron posturas teológicas terribles como el modalismo, todas atentando contra la persona de Jesús, ¿sí? Hoy en día tenemos nuevas herejías, no son las viejas herejías, son los mismos que estaban antes, y yo se los pudiera demostrar. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una iglesia que cree en que Jesús
A veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero es el mismo modalismo de hace casi 2000 años. Luego surgió Arrio, entre el segundo siglo y el tercer siglo, surge Arrio, ¿sí? En la expansión de la iglesia, o sea, cuando la iglesia se expande y se estatiza, pasa esto que es tan terrible. Surge el arrianismo y surgen otras doctrinas extrañas. La historia nos cuenta que por el pecado casi siempre nos dividimos, porque tenemos formas de pensar diferentes, tenemos formas de querer hacer las cosas diferentes. Ahora, en medio del pecado de los hombres, Dios también se glorifica porque se va logrando esa ordenanza de que la imagen, la semejanza del Señor va a llegar a toda la tierra. Entre el siglo segundo y el siglo tercero, o sea, en el año 200 y 300 después de Cristo, nosotros vamos a encontrar algo que es muy importante, es la expansión de la iglesia. ¿Por qué se expande? A través de la persecución. Es perseguida por ¿quiénes? Por el Imperio Romano. Pero ¿por qué razón se estaba persiguiendo la iglesia? ¿Ustedes saben o no saben? Queridos hermanos, ¿sí saben por qué? No, no, no sé. Muy bien. El evangelio, ¿qué es lo que atacaba? ¿Qué es lo que atacaba el evangelio? El Evangelio, pues atacaba que a la ley de Dios le han puesto leyes humanas. Ok. El evangelio que atacaba, o sea, todo lo que no es de fe. Entonces atacaba el estatismo, atacaba la idolatría, atacaba el materialismo, atacaba el gnosticismo, el misticismo, y todos ellos eran enemigos de los cristianos. Y por eso se persiguió la iglesia. La iglesia se expande a través de la persecución. Y es la época de la persecución, más o menos entre el año 200 después de Cristo, o sea, el año 200 después de Cristo, no, el año 100 después de Cristo al 312, si no me equivoco, después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque acá aparece ese nombre que a muchos no les gusta, que es el nombre de Constantino. ¿Sí saben quién es Constantino? ¿No saben quién es Constantino? Sí, señor, un emperador romano. Muy bien, Andrita, bienvenida, qué bueno. Ese emperador romano nunca fue, nunca fue, para mi juicio, de acuerdo al estudiar la historia, nunca fue cristiano. Pero aquí, hasta esta época, se consideraba que en su gran mayoría, si están viendo en pantalla todo lo que estamos haciendo, en su gran mayoría, nosotros nos pasaba algo interesante. En su gran mayoría estaban de acuerdo en las doctrinas, estaban de acuerdo en todo lo que se creía y se conocía. Y esto es algo que es muy importante que no olvidemos. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos viendo algo que es importante. La iglesia se expande a través de la persecución. ¿Hasta cuándo? Hasta Constantino. Constantino, ¿sí? El emperador,
Constantino, ¿qué hace? Dice, la religión cristiana va a ser la religión del Estado. ¿Y eso cómo se llamó? El estatismo. ¿Y qué implicaciones tuvo? De la iglesia. ¿Qué implicaciones tuvo? Yo les voy a decir que la iglesia empezó a tener prebendas. Esas prebendas que se les dio fueron las siguientes. Por decir, si usted era cristiano, no iba al servicio militar. Si usted era cristiano, podía tener puestos dentro del gobierno. ¿Sí? Y eso es muy interesante. En la historia de la iglesia cristiana, nosotros nos damos cuenta. ¿Y qué empezó a hacer? Que ya los que eran llamados presbíteros, ya no querían ser llamados presbíteros. Sí, eran llamados presbíteros o pastores. ¿Saben cómo se llamaban a partir de este momento? Se empezaron a llamar obispos. ¿Por qué razón? Porque ellos decían, nosotros somos los que vigilamos, y eran bíblicos todavía, y cuidamos la iglesia. Y esto me parece interesante. Pero hay algo que nosotros tenemos que considerar aquí y que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que pervirtió la iglesia a nivel de aquellos que fueron llamados de ser siervos del reino de Dios? Es esas implicaciones que nosotros tenemos y que pues en alguna medida nosotros estamos considerando, como ustedes ven acá en pantalla, que empezaron a tener poder religioso, poder económico y poder político. Aquí también van surgiendo viejas herejías. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Se reúnen todos los obispos y surge por primera vez un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea que se dio por varios años y de varias maneras. ¿Para qué? Para defender la fe cristiana, evangélica y católica. Ahora, cuando digo católica, no es de la iglesia católico romana. ¿Por qué razón? Esta es la católica antigua, donde ellos tenían sus estándares de fe, donde ellos tenían sus reuniones en sus casas, donde ellos se reunían a cantar, a leer las escrituras y a tener actos de fe, como confesión de pecados, presentación de ofrendas y de diezmos. Cuando surge el estatismo de la iglesia, surge algo que es importante, que es el auge de la iglesia. Ahora, esto es interesante de la iglesia. Esto es interesante que ustedes pongan cuidado. ¿Por qué razón? Porque en este auge de la iglesia pasa algo que es terrible. Aquellos que eran perseguidores, perdón, que eran perseguidos se convirtieron en perseguidores. ¿Cómo la ven? Porque empezaron a perseguirse a los idólatras, a los que creían en otras cosas, y comienza la historia de la iglesia medieval. En la iglesia medieval, ya los obispos, hubo unos obispos que ya tenían una capacidad muy grande de poder político, económico e influencias gubernamentales. Y miren lo interesante de lo que nosotros estamos estudiando hoy. Empezaron a surgir papas a partir del 400 después de Cristo al 700, 800, 900, empezaron a haber varios tipos de papas. Ahora, esto se une también con la historia secular de la iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Por culpa del emperador Constantino, él trasladó la capital del Imperio Romano
de Roma a Constantinopla, a Alejandría. Posteriormente van a haber algunas grandes divisiones en la iglesia cristiana. La primera gran división es temprana, como en el año 300, la iglesia egipcia copta se separa de todo el conglomerado de las iglesias cristianas. Posteriormente, vamos a tener la separación en el año 1000 algo, no recuerdo bien la fecha, después de Cristo, entre la iglesia ortodoxa y la iglesia cristiana como la conocemos. Pero todo era una lucha de poderes diciendo y manifestando sus diferencias. Pero en esta historia también se va a ir construyendo poco a poco algunas cosas que nosotros conocemos como el desarrollo de la teología. Y tenemos a algunos escritores como Agustín de Hipona, que él va a establecer algunos principios teológicos. Ahora, ¿por qué yo les estoy contando todo esto? Porque la Iglesia del Señor tiene una historia cronológica concatenada desde Génesis hasta nuestros días. ¿Es claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? Hello, De mi están. parte, no. Pero sí nos damos cuenta que la iglesia ha estado en las mismas cosas. Ahora, miren lo interesante que nosotros hoy tenemos que considerar. Y no sé si ustedes lo saben o no, pero desde la perspectiva de la historia, nosotros tenemos el canon de la Biblia que fue cerrado en el año 400, 300 algo, pero pensemos en el 400 para redondear, donde se reconocieron 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Si es así, son 66 libros, si no me equivoco. Sí, señor, son 66. Muy bien. Estos libros, ellos mismos consideraron o se consideraron a sí mismos palabra de Dios y reclamaron su posición y tienen toda su autoridad para que nosotros podamos aprender de nuestro Dios. Y nosotros vamos viendo en esta historia progresiva de el Mesías algo que es importante para nosotros, que nosotros tenemos que considerar, que ahora lo tienen en pantalla. Esta historia progresiva nos habla de quién, de Jesucristo y no de nosotros. Y algo que nosotros tenemos que considerar es que el Señor Jesús va a venir y todavía nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo, pero la iglesia lo sigue esperando. La misma iglesia del Nuevo Testamento que hoy en día tiene señales, signos, símbolos y sellos del nuevo pacto son diferentes a causa de que Cristo, como está aquí en pantalla, él en su momento, ¿qué es lo que hizo? Consumó. Cumplió todas las cosas. Y a partir de que él cumplió todas las cosas o las cumplió, todo empezó a cambiar. Ya no tenemos un templo o un tabernáculo porque en él se cumplieron todas esas señales y ahora tenemos un acceso directo. Por eso que el cristiano verdadero, su manifestación de fe tiene que ver con algo que es muy importante y es su relación con Dios y su significación que tiene el deleitarse en la presencia de Dios. Todo en la línea del tiempo que nosotros tenemos de la historia de la iglesia, nosotros nos damos cuenta de algo muy, muy importante
y es que nosotros tenemos que considerar que el Señor no ha venido todavía por su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La asamblea, la congregación en hebreo, iglesia en griego, para nosotros y el desarrollo de la iglesia. Las problemáticas han sido siempre las mismas, las teologías cerradas o las posturas heréticas o las blasfemias. Cuando la iglesia se jerarquizó y esto mostró como unas situaciones de poder que hasta hoy nosotros vivimos. Aún se perciben esas mismas luchas contra ese mismo pecado que nosotros encontramos y que nosotros tenemos que considerar en las denominaciones o las grandes denominaciones. Cuando la iglesia tiene un solo objetivo, deleitarnos en Dios. Y a veces nosotros hemos olvidado eso. Y que la historia de la redención terminará cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, la historia de la iglesia no nace en Pentecostés. ¿Por qué? Porque es Dios quien va añadiendo a su pueblo lo que van a ser salvos. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? Hello. Claro, pastor, hasta donde yo escuché, hasta donde yo llegué. No, no te preocupes. Ahora yo termino y mando la grabación para poderse edificar. Yo Bueno, creo pues que ya. después del auge de la iglesia, nosotros vamos a ver la patrística, vamos a ver la iglesia medieval, luego vemos la iglesia de la Reforma, luego vemos la iglesia protestante. No me he salvado, sino por causa del tiempo tuve que saltar rápidamente, pero es que las iglesias no nacieron en el 1900 con el cambio de jurisprudencia de los continentes, de las monarquías que pasaron a ser países o países democráticos. La iglesia es la misma, la iglesia solo está reuniendo a personas de fe, a personas que fueron amadas por Dios y que su esperanza tiene que ver con algo muy importante que tiene que ver con la vida eterna o el reino eterno de nuestro Dios. Y es algo que yo quisiera que eso se quedara en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros nos dejamos distraer de las cosas que no son importantes. Nosotros tenemos que considerar algo supremamente importante y es entender que la historia de la iglesia se apalanca en la realidad de la vida eterna. Somos hermanos, no por vínculos consanguíneos, no por vínculos raciales o por vínculos culturales, sino por medio de la fe. Y la historia de la iglesia tiene su comienzo en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde terminará? En la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva. Y es algo que es muy importante que nosotros hoy pensemos. Muy bien, mis hermanos. Preguntas, aportes. Pastor, cuando me envíes la clase, yo te hago las preguntas, Muy bien, ¿vale? sí, está muy Bueno, bien. ¿Alguien más que quisiera preguntar, hacer algún aporte, algo que no quedó claro, algo que se me olvidó, algo en lo que me pude haber equivocado? Alice, ¿cómo vio la clase? Pues pastor, como siempre, bien, aprendiendo muchísimo Muy bien, pero y por lo menos ya recordando me tiene muchas lo que cosas. tener el argumento. Dime. Y recordando algunas cosas que ya pues habíamos visto. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, nosotros dentro de 8 días miraremos el funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué nosotros hablamos de ancianos o presbíteros? ¿Por qué hablamos de diáconos?
¿Por qué no hablamos de otros tipos de cargos? ¿Por qué posiblemente no tenemos apóstoles? Lo que tenemos sí hoy en día son muchos apóstatas, herejes, rebeldes, eso sí es verdad, pero hoy en día tenemos que considerar estas cosas. Espero que sea para su provecho esta clase, que mediten, que lean el curso, que estén animados y que el Señor les ayude en todas las cosas. ¿Qué les parece si terminamos en oración? No sé si alguien quisiera orar por nosotros, por este tiempo, pero de manera especial. Bueno, yo creo que yo voy a orar, porque debo orar por nuestro hermano Carlos, que está un poquito afectado de su salud, y porque mañana Sandra tiene que presentarse al neurólogo con una situación médica. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias por la misericordia que siempre has tenido por nosotros. Gracias por llamarnos de la oscuridad a la luz, por rescatarnos del reino de las tinieblas y traernos a tu verdad inconmovible. Tu palabra dice que cuando éramos enemigos tuyos, tú viniste por nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, de los deseos de la carne, nosotros fuimos rescatados y traídos a tu presencia. Hoy, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio a nosotros. Hoy de manera especial, Señor, queremos interceder por nuestro hermano Carlos Lubín Suárez, que seas tú sanando su afectación de salud, que seas tú, Señor, extendiendo tu misericordia a su esposa Sandra, que seas tú conforme a tu propósito, sanando, restableciendo, dándole sabiduría a los médicos. Sabemos que estamos en tus poderosas manos, sabemos que eres tú, Señor, quien levanta, quien sana, pero también, Señor, sabemos que eres tú también quien prueba, aflige. Y te damos gracias, Señor, porque si no fuéramos afligidos, Señor, nosotros no posiblemente ni oraríamos, posiblemente estaríamos en vidas religiosas. Hoy, Señor, te rogamos por nuestra hermana Sandra, que tengas tú, Señor, bondad, compasión, que mires, Señor, su afectación y le sanes, porque creemos que tú le puedes sanar, Señor, en el nombre de Jesús. También creemos firmemente, Señor, que tú puedes usar a los médicos para sanarle y los medicamentos. Pero más que nada, Señor, nos queremos abandonar a tu buen cuidado, para que nos aumentes la fe en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Por cada uno de los que estamos aquí, te rogamos, Señor, que nos des mayor entendimiento. Y te rogamos, Señor, porque que podamos seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga. Amén. Hasta mañana para todos. Hasta mañana, Amén. Feliz pastor. noche. Feliz noche. Gracias, Descanse. pastor. Feliz noche.